Bien, vamos a explicar ahora lo que se conoce con el nombre del comercio triangular. Para explicar la cuestión del comercio triangular, tenemos que volver primero a retomar algo que vimos en el video pasado para terminar de entender bien cuáles fueron las condiciones que generaron este comercio triangular. En un primer momento lo que habría que explicar es que el que menos participó no significa que no haya participado, pero el que menos participó de este comercio triangular eran los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles tenían una gran cantidad de indígenas en dos regiones muy grandes de su territorio, lo que es el actual Perú, lo que era el anterior territorio de los incas y lo que actualmente es México. Existía una gran cantidad de indígenas que los utilizaban para como mano de obra, para ya sea agricultura, para cuestiones de ganadería, pero sobre todo la principal actividad económica que estudiamos y analizamos, que era la minería. Estos indígenas hacían el trabajo más pesado, más duro en las minas, sacaban el material, lo transformaban en el metal precioso contante y sonante, y después por medio del sistema de flotas y galeones, como ya lo estuvimos estudiando, todo ese oro y toda esa plata se iba desde América hacia Europa. Ahora, la cuestión es la siguiente. Los otros grandes imperios europeos que se instalaron en América, repito, los portugueses, los holandeses, los franceses, los ingleses, los otros grandes imperios que se instalaron en América, también les hubiera encantado hacer lo mismo. De hecho, hubo algunos que lo pudieron hacer durante algún momento, como por ejemplo los portugueses, cuando encontraron las minas de oro de Minas Gerais, una región que se llama así justamente por estas minas que se encontraron, les hubiera encantado hacer lo mismo. Ahora, el problema es que había dos problemas. En un primer momento, no había muchos lugares con grandes minas de oro o de plata, como tenían los territorios españoles. Y la segunda cuestión es que no había una gran cantidad de indígenas que pudieran trabajar para estas potencias, para estos imperios. No había una gran cantidad no hay un estado con indígenas asentados que estén ahí y que hubiera un montón de indígenas en donde toda esa gran cantidad de personas pase a trabajar para mí y así yo obtengo un montón de beneficios, como pasaba en el caso de los españoles. Recuerden que era muy complicado para estos imperios que venían desde Europa, controlar y someter a las tribus que eran nómades, que vivían constantemente yéndose de un lugar para otro. Entonces, en muchas regiones, como por ejemplo la actual Patagonia, la actual Araucanía, o muchos de los nativos americanos del oeste, del norte, del norte de América, en muchos lugares había tribus nómades, en donde era muy difícil de controlar y someter. Entonces, principalmente los portugueses, los holandeses, los franceses y los ingleses van a instaurar otro tipo de mecanismo para poder obtener beneficios de América. Y ahí es donde entra en juego lo que conocemos con el nombre del comercio triangular. Y por eso abro el mapa para explicar que la principal importancia o el principal foco no lo tenemos que poner en el continente americano para entender lo que fue el comercio triangular, sino que nos tenemos que mover un poquitito más hacia el este y tenemos que entender lo que era la dimensión atlántica, lo que era el océano Atlántico. Antes de empezar, hasta el siglo XVI o XVII aproximadamente, el océano más importante del mundo siempre había sido, o por lo menos desde la Edad Media y la Edad Moderna, siempre había sido el océano Índico. Donde se movía mayor cantidad de riquezas, mayor cantidad de ganancias, mayor cantidad de cuestiones era el océano Índico. Es este océano que comunica Asia, parte de Oceanía, con África. Este gran océano era la ruta que buscaron los portugueses cuando se lanzaron a la expedición ultramarina, o la ruta que quería llegar Colón, hasta que se terminó topando con América. Desde el siglo XVI empieza a haber otro océano que empieza a ganar mucha más importancia, que es justamente el océano Atlántico. Y en el océano Atlántico se desarrolla esto que se llamó que se conoce con el nombre del comercio triangular, en donde fue una relación comercial entre personas, sociedades y sectores de tres continentes, de Europa, de África y de América. Se genera un triángulo entre Europa, América y África, en donde se interrelacionaban distintos tipos de sectores, en donde establecían diferentes sistemas de comercio y en donde vamos a ver que había algunos que salían beneficiados, algunos salían muy beneficiados y otros que salían perjudicados. Salían muy perjudicados, ahora lo vamos a ver. La base de todo donde empieza este comercio triangular, no tenemos que parar en Europa. En Europa había una gran cantidad de comerciantes que iban con barcos
y en esos barcos llevaban distintos artículos de lujo, principalmente armas de fuego y alcohol. Y se lo vendían, esas armas de fuego y alcohol, se las vendían a algunos jefes africanos que vivían en la costa de África, que tenían sus propios reinos. Estos jefes africanos lo que hacían era, se metían adentro en el interior de África y cazaban, como si se tratara de animales, cazaban a otros seres humanos que eran africanos del interior de África y se lo vendían a los europeos se lo vendían como esclavos a estos europeos a los cuales se los intercambiaban por estas armas de fuego y este alcohol, que los reyes de la costa de África los utilizaban para poder seguir gobernando. Algunos europeos se internaban adentro de África, pero no iban muy hacia adentro, porque en el centro de África es un lugar en donde es la cuna de un montón de enfermedades. Muchos europeos que ingresaron adentro, en el interior de África, no tenían los anticuerpos para poder sobrevivir, por ejemplo, a la fiebre amarilla, y nunca jamás volvieron para las costas, nunca más se los volvieron. Por eso cuando hablamos de la esclavitud de África, en realidad la esclavitud de los africanos, tenemos que hablar de estos dos sectores que se aliaron. Los europeos que venían a comerciar y a comprar los esclavos, y los africanos que vivían en la costa, que estaban aliados con estos europeos, que eran los que capturaban a los africanos del interior de África, los capturaban como esclavos. Entonces, una vez que los europeos compraban los esclavos en África, esos esclavos eran llevados hacia América, principalmente hacia Centroamérica, el norte de Sudamérica o el sur de Norteamérica, esta región de acá. Esos esclavos eran llevados, obviamente esclavos en contra de su voluntad, nadie les había preguntado, técnicamente, legalmente dejaban de ser seres humanos, porque al pasar a ser esclavos, recuerden que pasaban a hacer cosas. Las reglamentaciones de ese momento, las leyes de ese momento así lo establecían, así lo permitían. Estas cuestiones que ahora nos parecen, gracias a Dios, recontra inhumanas y que no lo podríamos permitir bajo ningún aspecto, durante muchísimos años en la historia de la humanidad, la esclavitud no solamente estaba permitida, sino que hasta era bien vista. La esclavitud, durante miles de años, los seres humanos vimos a la esclavitud como lo más normal y natural del mundo. Costó muchísimo trabajo poder percibir a la esclavitud como algo completamente inhumano. Entonces, reiteramos cómo era el camino. Los europeos llegaban hasta África, vendían estas armas de fuego, vendían este alcohol a los jefes africanos de la costa, compraban estos esclavos africanos. Estos esclavos africanos eran llevados hasta América, en donde en América trabajaban en lo que se llaman las plantaciones. Las plantaciones sobre todo eran en lugares tropicales. En lugares tropicales significa que son lugares, la región donde hace muchísimo calor, donde el clima es apto para sembrar distintos tipos de productos tropicales, como el algodón, como el azúcar, como el café, que son un montón de productos que la gente los demandaba y los quería consumir. ¿En dónde? En Europa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando los esclavos traídos desde África hasta América trabajaban en las plantaciones, esos productos, lo que recogían, lo que recolectaban, de nuevo eran transportados hacia Europa por comerciantes europeos, y en Europa se vendían todos esos productos hacia el interior de Europa, y con ese dinero que obtenían los europeos por la venta de esos productos, de nuevo se subían a los barquitos y llegaban hasta África para comprar a los esclavos, llevarlos a América, hacerlos trabajar en las plantaciones americanas hasta que se murieran, y llevar esos productos a Europa. En Europa los vendían, compraban de nuevo esclavos en África, se iban hasta América, hasta Europa, África, América, Europa y África. Como había dicho anteriormente, dentro de este sistema, dentro de este comercio triangular que se desarrolló aproximadamente entre el siglo XVI y el siglo XVIII, había básicamente, como le decía, personas que serían más beneficiadas y personas que serían más perjudicadas. Vamos con lo más sencillo, lo más simple para entender quiénes eran los que serían más perjudicados. Por supuesto, los esclavos, los que eran capturados como esclavos. Se calcula que aproximadamente los seres humanos capturados como esclavos y vendidos entre el siglo XVI y el siglo XVIII en África
por estos africanos de las costas y por los europeos eran alrededor de 10 millones de personas. Se calcula que son alrededor de 10 millones de personas estas personas que fueron sacadas de su casa, que fueron capturadas, tomadas como esclavas, fueron puestas en un barco para que puedan cruzar, para que crucen el Océano Atlántico en condiciones 100% inhumanas y para que trabajen durante toda su vida con un trato pero completamente inhumano en plantaciones, justamente que no eran considerados seres humanos. O sea, esos fueron los que básicamente tuvieron la peor salida, el peor trato dentro de este comercio triangular. ¿Y quiénes eran los que salían beneficiados dentro de este comercio triangular? Y tenemos bastante grupo de personas que salían beneficiados. En un primer momento, los que podríamos nombrar eran los que se conocen con el nombre de los esclavistas. Los esclavistas eran los que compraban los esclavos y los vendían. Claro, como si fuera una mercancía, como si fuera un alfajor. Lo compro a 40 pesos y lo vendo a 80 y gano plata y salgo ganando. Bueno, eso hacían con los esclavos. Compraban esclavos baratos y los vendían más caros. Entonces con esos viajes obtenían esos ingresos y esos beneficios. Otro conjunto de personas que también salía beneficiado eran estos africanos que vivían en las costas de África, estos reyes o reyesuelos africanos, muchas veces impuestos por los propios europeos que viajaban hasta África y los imponían para que se queden ahí y hagan los tratos a favor de ellos, para que puedan comprar estos esclavos y después venderlos a América. Estos reyesuelos que vivían en las costas de África también salían beneficiados. ¿Por qué? Porque mantenían su posición, seguían manteniéndose como reyes y tenían un montón de armas de fuego, tenían un ejército muy grande para que si alguien los quería sacar, bueno, utilizaban ese ejército para poder defenderse. Por último, otro conjunto de personas que también salían beneficiados eran los dueños de las plantaciones en América, los que compraban los esclavos y los hacían trabajar para obtener distintos productos que después eran vendidos para Europa. Estos dueños de las plantaciones también salían recontra beneficiados. ¿Y por qué utilizaban esclavos? O sea, ¿por qué tenían que traer esclavos de África? Esto lo hacían por lo que habíamos explicado al principio del video, porque no tenían una gran cantidad de indígenas que vivieran en esas regiones. Principalmente no existían estos indígenas porque ya se habían muerto estos indígenas, la gran mayoría ya se había extinguido porque los habían hecho trabajar y esforzarse muchísimo cuando llegaron por primera vez los europeos. Los hacían trabajar de más hasta que ya no se pudieran mover literalmente. Además de esto, un montón de otras cuestiones como las enfermedades que trajeron los europeos desde Europa y todas estas cuestiones hicieron que en esos territorios no quedaran indígenas. Entonces, como los europeos habían venido para conquistar, pero no para trabajar, no querían trabajar ellos en la tierra, querían tener a alguien que trabaje en la tierra, no querían laburar. Entonces, recurrieron a esta cuestión de traer a los esclavos africanos para que trabajen en América y así poder vender esos productos en Europa y también salir beneficiados a los europeos. Eso es lo que explica en gran medida por qué en varias regiones de lo que actualmente es el norte de Sudamérica, no sé, por ejemplo, gran parte de Brasil utilizó muchísimo este sistema esclavista, parte de Venezuela, de Colombia, en parte Perú, también Ecuador, parte de lo que es Centroamérica, las islas de Centroamérica, y en una gran medida también en Estados Unidos, porque hoy en día existe una gran cantidad de gente que es afrodescendiente, que es descendiente de africanos, porque durante cientos y cientos de años estuvieron trayendo personas en calidad de esclavos desde África. Reitero, se calcula que 10 millones de personas salieron de África, vinieron para acá, para América, para trabajar como esclavos. Así que bueno, eso es lo que significa la cuestión del comercio triangular.